No me imagino, pero ¿hay alguna comprensión médica de la situación? ¿O no? El tema se tomaron muestras y todo, pero las muestras van a estar como números, ¿sabes? Porque son histopatológicas. Ah, fue histopatológico. Sí, entonces después voy a saber que es bien con certeza, porque tenemos ya así como un diagnóstico. Tienen una noción de Claro. tam. Vamos a firmar ya en el trabajo. Grabo puras pelas, no. Habíamos quedado en los filtradores, esto es bien repetido de la primera parte que vimos, que fue la que vimos con más detención, así que vamos a pasar por lo más importante. El tipo dental, lo que decía, se clasifica como un inodilatador, porque tiene efecto inotrópico, ¿cierto? Aumenta la contractilidad del miocardio, igual que todos los inotrópicos, porque mejora la entrada de calcio a las células miocárdicas. Y también tiene el efecto vasodilatador, que aumenta, ¿cierto?, la fosfodiesterasa, y actúa tanto en vasos coronarios como en vasos periféricos, o sea, circulante, digamos, y directamente por la irrigación del corazón como órgano. Por eso que tiene un efecto tan eficiente. Sin embargo, hay veces en que, a pesar de que estamos administrando el Primovendal, que como decíamos tiene la ventaja que es el que se recomienda en todo el mundo para la insuficiencia cardíaca congestiva porque es mucho menos tóxico, hay veces en que el Primovendal solo no sirve y hay que agregarle otro fármaco. Veíamos en el caso que estábamos viendo de estas recomendaciones, que la mayoría de las veces les ponen vasodilatadores, ¿cierto? La hidralacina, la aprodipino, los vasodilatadores. Pero hay veces en que, aunque se agregue eso, todavía el efecto es insuficiente y se hace necesario agregar además un inotrópico positivo, y el que se usa es la digoxina, ¿ya? Así que no hay que mirar tan en menos tampoco a nuestra digoxina o a los tratamientos que nosotros usamos, porque no es que sean malos, el problema es que si los usamos solamente eso y nada más, vamos a tener que usar dosis altas y ahí aumentamos el riesgo de toxicidad. ¿Ya? Ese es el gran problema. Pero como complemento, en general, como se usan dosis menores cuando se complementa el tratamiento inicial, es mucho menos riesgoso. ¿Sí? Sí. Entonces, al ácido mental y la digoxina, vamos a bajar la dosis de la digoxina, porque la digoxina es más tóxica. Vamos a usar menos dosis. Por eso la recomendación en todo el mundo es partamos con el Primovendal. Si no es suficiente, un vasodilatador. Si todavía no es suficiente, recién ahí digoxina. El problema es que nosotros, como no tenemos empezamos con digoxina y el vasodilatador al tiro. Y generalmente usamos un IECA, ¿cierto? Y si no nos funciona, ahí empezamos con el vasodilatador. Pero jamás, acuérdense, jamás hay que pensar en que tengo que aumentar la dosis de la digoxina, porque ahí matamos al paciente. ¿Ya? Entonces, esa es la cosa, que lo podemos usar, no hay ningún problema, pero tenemos que tratar de usarlo una poquita que sea eficiente. Bueno, pero el Primovendal se considera, ¿cierto?, que tiene una eficiencia, ¿cierto?, inotrópica muy similar al de la dobutamina, o sea, muy eficiente como inotrópico, pero tiene la gracia que no aumenta el consumo de oxígeno en la célula del miocardio. Entonces tiene esa ventaja. Por eso que es lo que se ha incorporado en todo el mundo para la insuficiencia cardíaca congestiva, porque se considera una muy buena opción terapéutica. Pero recuerden que hay veces en que a pesar de todas esas cosas, no es suficiente. Bueno, se ha visto, ¿cierto?, que con el Primovendal mejoramos, ¿cierto?, clínicamente la insuficiencia cardíaca congestiva y por lo general aumenta la sobrevida del paciente. El paciente no solo se siente mejor, sino que vive más. Lo que le tocaba vivir un poquito más, ¿ya? ¿Cuándo no lo puedo usar? Cardiomiopatía hipertrófica. Tiene efecto inotrópico, por lo tanto aumenta la fuerza del miocardio, hace trabajar el músculo, ¿ya? Entonces no lo debiera usar, fundamentalmente esa es la principal contraindicación. Así que hay que usarlo bien, es una buena opción, lo que les decía no lo tenemos, pero es fácil de conseguir, así que tampoco hay que dejarlo de lado como no, es imposible usarlo aquí en Chile. Esto no lo vamos a ver, porque ya está más que
repetimos, ¿cierto? La dobutamina, ¿por qué? Porque es semisintética, entonces le han disminuido el aumento de la taquicardia, el aumento del ritmo cardíaco. Por eso que se considera mucho más difícil tener problemas con dobutamina que con dopamina o con epinefrina. Esa es la única razón. Lo mismo, epinefrina, dobutamina, porque con una dobutamina, ¿cierto? Esa misma razón. Las pipiridinas son inodilatadores también, pero la verdad es que son bastante tóxicos en el perro, así que no se usan mucho. Se los puse como para que lo tengan, para que lo lean y sepan que existen, que están ahí, se usan en humanos, pero en la práctica no hay muchas opciones de uso eficiente por la toxicidad. La milrinona existe en preparadas orales, pero se recomienda de uso veterinario solo la vía endovenosa. Por vía oral, por ejemplo, la administración crónica por vía oral en humanos aumenta el riesgo de presentación de muerte súbita. En humanos, ¿ya? En animales se mueren, no tenemos idea si es muerte súbita o deja de ser muerte súbita, ¿ya? Pero la verdad es que estos medicamentos están, pero son de poco uso práctico en la vida real por el alto riesgo de toxicidad. Y esto sí, bloqueadores de los canales de calcio. Los bloqueadores de los canales de calcio lo que hacen es evitar que entre calcio, obviamente. Al evitar que entre calcio, ¿cierto? En la célula miocárdica, el ritmo cardíaco se enlentece. Por lo tanto, me sirve para cuando hay taquicardias, cuando hay arritmias, ¿ya? Y además, cuando actúan a nivel de la musculatura lisa de los vasos sanguíneos, producen relajación, por lo tanto, ¿cierto? Vasodilatan, sirven cuando hay hipertensión. Entonces, son los dos usos que se les dan: taquicardias o arritmias, si ustedes quieren nombrarlo así, y hipertensión. Todos los bloqueadores de los canales de calcio hacen las dos cosas, ¿cierto? Producen relajación del músculo cardíaco y del músculo liso de los vasos sanguíneos. No tienen ningún efecto sobre los músculos esqueléticos. No se sabe bien por qué. Pero la cosa es que no actúa a nivel de músculos esqueléticos, actúa solo sobre el músculo cardíaco y sobre vasos sanguíneos. A pesar de que todos tienen los dos efectos, se han dividido, ¿cierto?, en dos grupos, porque algunos actúan mejor a nivel del corazón, o sea, para las taquicardias, y otros actúan mejor a nivel de los vasos sanguíneos, a nivel de la hipertensión, ¿ya? Entonces, los han dividido de acuerdo a la estructura química en dihidropiridinas y en no dihidropiridinas, ¿ya? Las dihidropiridinas prácticamente no afectan la conducción, pero su efecto es a nivel de los vasos sanguíneos, o sea, se usan como antihipertensivos. Y aquí el que nosotros usamos en veterinaria es el amlodipino, tanto en perro como en gato. Las no hidropiridinas, su efecto es principalmente a nivel de conducción en la célula miocárdica. Actúan a nivel del nódulo sinusal, o sea, del que parte, ¿cierto?, el nodo ventricular, pero tiene mínimo efecto sobre los vasos sanguíneos. Entonces, estos se usan cuando hay taquicardia. Verapamilo y diltiazem. Entonces, a pesar de que hacen lo mismo, predomina un efecto sobre el otro. Entonces, los que actúan, ¿cierto?, sobre la hipertensión son las dihidropiridinas, y el que usamos nosotros en veterinaria es el amlodipino. Sirve para hipertensión sistémica, tiene la gracia que se puede administrar solamente una vez al día, entonces es muy práctico para que la gente no se lo olvide, y se considera seguro incluso en animales que tienen alteración renal. Que esto, nosotros estamos viendo perros, así que no es mucho, pero sabemos que una buena parte de los animales que tienen insuficiencia renal crónica, en los gatos, tienen hipertensión. De hecho, son los que más se tratan con amlodipino, son precisamente gatos con insuficiencia renal crónica, y no tienen ningún problema, ¿ya? Pero los perros corre lo mismo, no importa si tienen alteración renal, no es bastante seguro y se puede administrar cada 24 horas. Entonces, para lo que más se usa en veterinaria es para la hipertensión sistémica espontánea, dice ahí. O sea, hipertensión sistémica no importa por qué lo causa.
en el gato. Y en el perro se ha usado menos, pero aparentemente sigue siendo la primera opción cuando aparece hipertensión en el perro. O sea, definitivamente el que funciona bien en nuestros animales, ¿ya? Si es necesario, lo puedo combinar con un IECA o lo puedo sustituir si es que acuérdense que de repente los animales por esas cosas de la vida tienen algún tipo de intolerancia digestiva, lo vomitan, una cara, lo tengo que cambiar, lo podría llegar a cambiar por un IECA, obviamente la efectividad no cambia. Acuérdense que el efecto vasodilatador de los IECA no es muy eficiente. ¿Cuál es el IECA? ¿Ya? El enalapril. Inhalapril. Sí. ¿Por qué la sigla? Inhibidor de la enzima de conversión de angiotensina. Inhibidor de la enzima. De conversión de angiotensina. Tercer año, farmacología, toxicología. ¿Suena un ramo? ¿Te suena? La angiotensina 1, la Estamos de chancho. Ahí actúa. Paso de angiotensina 2, angiotensina 2. Bueno, el amlodipino, estamos en humano, de nuevo, ¿ya? La dosis bien bajita, se da una vez al día, ¿cierto? Por vía oral. Y tenemos comprimidos de 5 y de 10 miligramos, así que hay que hacer magia para dividirlo. Mandarlo a reenvasar no siempre se puede, se supone que las debieran siempre reenvasar en cápsula, pero no siempre lo hacen. Y lo que uno hace con mucha frecuencia es dividirlo en agua o en suero fisiológico, en agua hervida, y en base a los ml, no sé, pues si yo tengo un animal, ¿saben cómo se hace eso, no? Las divisiones. Por ejemplo, si tengo un animal de 10 kilos, ahí pongamos uno más chico, uno de 5 kilos, para que no nos den medir. Nos va a dar, si le vamos a dar 0,1 miligramos por kilo, le tenemos que dar 0,5 miligramos, ¿cierto? Y el comprimido más chico es de 5. Entonces yo puedo tomar un comprimido de 5 miligramos, lo diluyo en 5 ml de agua, entonces voy a tener 5 miligramos en 5 ml y le tengo que dar 0,5 miligramos a mi perrito, ¿cuántos ml? ¿Ya? Entonces 0,5 por 5, ¿tiene 0,10? No. 25. 0,25. 0.25. Dividido por 5. ¿Cuánto da? 0,05. Ya. ml. Eso es chiquitito, pero yo lo puedo medir. Ahora, si ustedes dicen, pucha, me dio muy chiquitito, la gente se va a complicar, porque hay que pensar que se lo va a dar la gente en la casa, no se lo va a dar yo. Entonces le pongo 10 ml. ¿Ya? En vez de diluirlo en 5, lo diluyo en 10 ml y ahí me debería dar 0,1, ¿cierto? Que es más fácil que uno por último en una jeringa le ponga una tela adhesiva, una cosita de estas de colores, ¿cierto? Cosa que la gente aprende y después ya sale solito. Entonces muchas veces uno hace esto con presentaciones de ese tipo que vienen en comprimido, porque reenvasar cápsulas es fácil, que las farmacias con receta digital reenvasen las cápsulas, pero reenvasar comprimido no les gusta, no sé por qué no encuentran que se complica, ¿ya? Entonces muchas veces uno tiene que hacer esto, diluirlo uno y enseñarle a la gente cómo hacerlo, porque estos medicamentos generalmente son de por vida o tratamientos muy prolongados, ¿ya? Entonces no hay que descartar la forma tal vez casera, tal vez menos exacta, ¿cierto? Que es lo que haría el laboratorio, pero que nosotros tenemos que ocupar algo para tratar bien a nuestro paciente. No lo podemos descartar, ¿ya? Y no podemos pensar en dividir. Acuérdense que si el comprimido viniera birranulado, que no viene, yo lo podría dividir hasta en un cuarto. También es sobredosis si el perrito pesa 5 kilos. Así que hay que tener ese tipo de cosas, ¿ya? Bueno, en lo que se usan al revés, cuando tenemos taquicardias, ¿cierto? Cuando tenemos arritmia, tenemos el diltiazem y el verapamilo. El que se usa en la práctica es el diltiazem, el de arriba, ¿ya? ¿También de uso humano? Sí, también es un uso humano. La gracia es que arreglan el ritmo cardíaco, pero casi sin efecto inotrópico negativo. O sea, arreglan el ritmo cardíaco, pero no hacen que disminuya la fuerza de contracción. ¿Ya? Para la taquicardia, vuelve a un ritmo más normal, pero la fuerza de contracción sigue siendo eficiente. Entonces la irrigación sistémica debiera mantenerse como corresponde.
que hacer donde más se ha usado de nuevo en gatos. Ustedes saben que donde más se está diagnosticando actualmente problemas cardíacos en los gatos, cardiovasculares. Entonces ellos son los que están en este minuto dándonos más experiencia. Funciona muy bien en cardiomiopatía hipertrófica, precisamente porque como no aumenta, no tiene efecto neutrópico, no aumenta, ¿cierto?, la hipertrofia cardíaca y tenemos un buen ritmo. En los perros se usa para arritmias supraventriculares y lo puede usar asociado con digoxina. Bueno, van poco frecuentes. El efecto máximo es 2 horas después de su administración por vía oral y dura mínimo 6 horas. Lo normal es que se administre cada 8 horas. Sí. El verapamilo, ¿por qué se usa poco? Porque como son tratamientos largos, la vía oral en el perro existe vía oral, pero tiene muy baja biodisponibilidad en el perro. Entonces generalmente no alcanza a tener un buen efecto, porque no alcanzamos una dosis adecuada, a pesar de que se calcula dosis por kilo de peso y todo lo demás. Entonces la forma más frecuente de usar el verapamilo es inyectable, generalmente en urgencia, endovenoso, ¿cierto? Se parte con una dosis base, ¿cierto?, básica, se administra 3 veces esa dosis, después se va poniendo después se pone cada 10 minutos y después se pone infusión continua hasta que se regule el ritmo cardíaco a lo normal. Estamos en una emergencia. El problema es que después la vía oral no funciona muy bien, ¿ya? Sirve fundamentalmente cuando tengo taquicardias ventriculares agudas. Y otros antiarrítmicos que, de hecho, este es el que más se usa en veterinaria, ¿cierto?, la lidocaína. Les puse aquí, por si les interesa, todos estos son antiarrítmicos. Nosotros prácticamente no los usamos porque nosotros rara vez diagnosticamos arritmias. La gran mayoría de las veces cuando diagnosticamos arritmias es porque el animal está monitorizado, porque está en una cirugía. Entonces muchas veces esas arritmias son farmacológicas. Se acabó la anestesia y se acabó la arritmia. Entonces no tengo para qué seguir tratando. Y no hemos sido capaces hasta ahora de detectar taquicardias, ¿cierto?, arritmias que no sean intraquirúrgicas. La mayoría de las veces se diagnostican ahí, ¿ya? Entonces existen muchos medicamentos que sirven para las arritmias y se han dividido en clase 1, 2, 3 y 4. Muchos de ellos, si se fijan, no tienen nada, bueno, la misma lidocaína, es un anestésico local, no es un antiarrítmico, que tiene efecto antiarrítmico. Está por ahí la fenitoína, ¿se fijan? La fenitoína, antipiléptico. Hay muchos medicamentos que tienen otro uso, pero que además tienen efecto antiarrítmico, entonces por eso que calzan, ¿ya? Pero en la práctica el que más se usa en veterinaria es la lidocaína, porque lo que hacemos es usarlo, lo que les decía, cuando estamos en el pabellón de cirugía, se produce una taquicardia. Ahí la resolvemos. Pero es porque es la forma de diagnosticar hasta ahora, no es porque no tengamos taquiarritmia en otros momentos, ¿ya? ¿Ese también se aplica como eutanasia? Puede matar, es que la lidocaína es un anestésico, a pesar de que es un depresor selectivo del sistema nervioso central, si tú pones sobredosis te deprime todo el sistema nervioso central. Entonces te mata igual que un tiopental, cualquier anestesia. Mata igual, ¿ya? Por eso que el nombre local es el nombre nomás. Acuérdate que la lidocaína, por ejemplo, tiene que ser absorbida, circulación sistémica, llegar al hígado, ser metabolizado, ir al riñón y eliminarse. Entonces el efecto es local, pero pasa por todo el organismo. Entonces si tú le pones mucho, aunque sea local, sobredosis se murió. ¿Y se murió de qué? De depresión general del sistema nervioso central. Así que, ¿sirve para hacer eutanasia? Sí. O matar. No sea eutanasia, matar de la forma que tú lo quieras hacer. ¿Cómo actúa? Actúa exactamente igual que como el anestésico local. Acuérdense que el anestésico local lo que hace es evitar que siga el impulso eléctrico, ¿cierto? Porque produce el bloqueo de los canales de sodio. De la misma forma actúa disminuyendo, ¿cierto?, el ritmo acelerado que tenemos hasta taquicardia. Por ahí está, aquí. Impide que se abran los canales de sodio, por lo tanto evita que se produzca, ¿cierto?, la despolarización de la membrana, y eso hace que se tranquilicen los marcapasos ectópicos. O sea, mantiene la
una función normal de los marcapasos normales. Lo que hace es que no actúan los ectópicos, los que están produciendo el ritmo adicional. Entonces, la idea no es que produzca bradicardia, conserva el ritmo cardíaco normal, lo baja el ataque a lo normal. La dosis terapéutica no tendría por qué tampoco producir bradicardia y tampoco matar. ¿Ya? Pero hay que tener manejo terapéutico, si no es lo ¿ya? Como lo que hace es evitar la entrada de sodio, ¿cierto? Hace que aumente el potasio extracelular. Por consiguiente, necesita que haya buenas concentraciones de potasio extracelular, porque si no tampoco funciona, aunque bloquee la entrada de sodio, si no hay buenos niveles de potasio no va a producir la despolarización de la membrana. Así que necesitamos un paciente estable. Tampoco sirve para un paciente que está muriéndose con una taquicardia severa, ¿cierto? Acuérdense que los anestésicos generales, el tiomental produce taquicardia, la ketamina produce taquicardia, las podemos controlar sin ningún problema. Pero si mi paciente está estable, si mi paciente está muriéndose hace una hora, no vamos. ¿Ya? Claro. No es tampoco que sean mágicos, no. ¿Ya? Es capaz de evitar, ¿cierto?, taquicardias ventriculares, incluso las producidas por lo digitálico, o sea, por muchos fármacos, como decíamos, el tiomental, la ketamina, muchos de ellos, muchos de los anestésicos generales aumentan el ritmo cardíaco, no tienen ningún problema. Bueno, para tener efecto antiarrítmico, solo por vía endovenosa, obviamente no ponemos directo en el miocardio, ¿cierto? Se aplica por vía endovenosa, se calcula la dosis, se aplica esa dosis lenta en un bolo. Posteriormente, si con ese primer bolo todavía sigue la taquicardia, que es lo más probable, ¿cierto? Se va administrando una dosis muy bajita, cada 1 hora, ¿cierto? O infusión continua, hasta que la arritmia desaparece. ¿Por qué? Porque estamos contando con que esa arritmia la generó un fármaco. Acuérdense que estamos en el pabellón de cirugía, y el fármaco tiene su duración. Lo más probable es que el fármaco, si me provocó una taquicardia tan severa, es porque y una sobredosis. Empezó a eliminar y ya se reguló. ¿Ya? Entonces, esa es la forma más normal, más frecuente que nosotros tenemos de tratar taquicardias. Pero es porque ahí las detectamos. Bueno, dosis tóxica a propósito, produce excitación del sistema nervioso central, puede haber agitación, espasmos musculares, nistagmo, convulsiones generalizadas, y si se les pasó todavía más la mano, ya depresión generalizada y se muere. ¿Ya? Entonces, depende de cuán sobredosis sea, es lo que ustedes van a ver en el paciente. Ya, eso era en relación al corazón, y lo que más me interesaba era que viéramos la parte de lo que yo les decía, las recomendaciones últimas que se han decretado pensando en cómo hacer bien las cosas o que nos pongamos de acuerdo, digamos. Más o menos, todo hacer más o menos lo mismo. Los famosos... ¿Cómo? Todo remarca al mismo lado. Claro, los famosos protocolos que son una lata los protocolos. A mí me cargan los protocolos porque a mí me enseñaron tenemos que tratar pacientes, no enfermedades. Y resulta que el protocolo es para tratar una enfermedad, ¿cierto? No trata a un paciente, trata una enfermedad. Pero sirve de guía, ¿ya? Por eso que son recomendaciones. Y son recomendaciones como que uno vaya para allá, ¿cierto? Entienda eso. Pero tampoco nos dicen, si tiene esto, no es una receta de cocina, ¿se fijaron? Si tiene esto, yo hago esto otro. No, yo pondría siempre esto, pero esto queda a criterio del clínico, esto otro queda a criterio del clínico. El momento de hacer las cosas queda a criterio del clínico, porque en el fondo es eso, si tenemos que tratar pacientes y no enfermedades. Así que el protocolo es solo una guía. Pero es rico tener una guía. ¿Cierto? ¿Ya? Vamos a referirnos a algo a control del dolor, porque como hemos dicho siempre, desgraciadamente en Chile y en muchos países no tenemos los medicamentos, los derechos a usar los opiáceos legalmente, que son en teoría, ¿cierto?, los mejores analgésicos que existen. Entonces tenemos que ir ocupando lo que está disponible a nuestro alcance desde el punto de vista de costo y desde el punto de vista legal. Entonces muchas veces tenemos que tratar dolor con elementos que no están creados
para control del dolor. A propósito de receta, porque me parece que no lo pasamos en el fármaco, pero si tienen que hacer, si tienen que mandar a reenvasar, ¿ya? Uno lo hace en una receta magistral. Acuérdense, la receta magistral tiene que tener el nombre del animal, del paciente, ¿cierto? El nombre del dueño y el root de ese dueño. Root. Abajo tiene que decir receta o recetario magistral, porque si no, no saben los tipos de la farmacia que eso es lo que ustedes quieren que haga. Tiene que decir, ¿ya? Parece realmente una tontera, pero tiene que decir. Si tuvieran que comprar un medicamento que viene en cápsulas, pero vienen muy grandes, yo mando a comprar, pongámosle que el amlodipino viene en cápsulas, amlodipino, ¿cierto? Cápsulas de 50 miligramos, por ejemplo, una caja, igual que siempre, ¿ya? Entonces la persona de la farmacia sabe que le va a vender una caja. Y abajito de eso le pongo, por favor, o como ustedes quieran, favor, reenvasar, en cápsulas de, pongámosle 5 miligramos, ¿ya? Entonces yo le pongo, ya le puse que me las tenía que repasar en cápsulas más chicas y le voy a poner amlodipino, no con el puntito, no con la rayita, digamos, no es otro fármaco, es el que ellos me van a dar. Amlodipino, cápsulas de 5 miligramos, cantidad suficiente para 30 cápsulas. ¿Ya? Y ahí le ponen administrar una cápsula cada 24 horas por 30 días. ¿Ya? De repente uno no sabe cómo la van a hacer. Hay que, es súper castellano, pero de repente si uno no le pone eso que me la tiene que reemplazar en cápsulas de 5 miligramos, no sabe. Si yo no le pongo que tiene que comprar la persona de la farmacia, porque la persona de la farmacia tiene que comprar, el dueño tiene que comprar, y de ahí lo pasan al laboratorio. Entonces de repente se pierden en algunas etapas y no se lo hacen a la gente. Y la gente queda, o sea, ya perdimos por lo menos 3 días en reenvasarlo. Atrasamos el tratamiento. Pero más encima, si a la gente no saben qué es lo que tienen que hacer, perdemos más tiempo. Entonces hay que tratar de que sea lo más claro posible. No complicar. Sí. ¿Hay alguna exigencia con las farmacias? Sobre el otro día un paciente se le recetó en un recetario magistral así en producción. En una semana le tuvieron los ¿no? ¿Qué son las farmacias más grandes? Sí. Hay periodos en que se supone que tienen mucha pega y se demoran 7 días. El problema es que le dicen a la gente cuando... Sí. Y el problema es que le dicen a la gente cuando ya se hizo todo. Sí. Porque si no la gente podría ir a ver si en otra farmacia lo hacen más rápido. Porque ya hay muchas farmacias que hacen receta magistral, pero es la realidad. Así que también hay que decirle a la gente que se va a demorar un poquito en empezar, pero tratar de no aumentar los problemas. Bueno, el control del dolor, ¿por qué nos interesa el control del dolor? Porque el dolor es individual. ¿Ya? Se sabe que el dolor no a todos nos duele igual en las personas y los animales la misma cosa. Entonces si un animal se queja, yo le tengo que creer. Lo normal, además, es que el animal no se queje. ¿Cómo sé si le duele o no? ¿Cierto? Los animales no son como nosotros que vivimos quejándonos. Entonces, tenemos que saber evaluar si le duele o no le duele y ver qué hago si no sé realmente si le duele o no. Por otro lado, también existe el dolor agudo, que es el que sirve, y el dolor crónico, que no sirve para nada. El dolor agudo, ¿por qué sirve? ¿Por qué es útil? Porque le dice al animal qué tiene que hacer.
Si a él le duele apoyar la pata, él no va a apoyar la pata, ¿cierto? Le va a estar diciendo. Pero si el dolor se hace crónico, el animal ya empieza a apoyar y se empieza a echar a perder cada vez más la patita, ¿ya? Por ejemplo, cuando se quema, ¿cierto? También saca la manito y no se va a seguir quemando. Entonces el dolor agudo, ese dolor intenso y que viene ahora ya, es útil. Pero el dolor crónico no tiene ningún valor biológico, lo que no quiere decir que no echa a perder todo el sistema orgánico. De todas maneras afecta. Por consiguiente, de todas maneras tenemos que tratarlo. Aunque aparentemente no tenga gran importancia. El dolor es único. Se sabe que a cada individuo les duele